En 13 y en COPE te contamos lo más destacado de la actualidad a esta hora. Es noticia. Ahora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Estamos a 31 de mayo y tal día como hoy, de hace 8 años, en el Congreso de los Diputados comenzaba a debatirse la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pedro Sánchez pensó que para hablar de regeneración democrática, que para situar al PSOE como adalid contra la corrupción, el más indicado era José Luis Ábalos Meco. José había ayudado a Sánchez a recuperar la Secretaría General del PSOE en 2017, después de que no colara entre los suyos lo del intento de pucherazo. Ábalos formó parte de lo que se ha llamado la banda del Peyot, con Cerdán, con Koldo, con el propio exministro de Transportes, y en la que todos, menos el uno, conocen muy bien la cárcel. Y allí que se plantó Ábalos, con un discurso en el Congreso que forma parte de la peor historia de la política española. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Hoy Ábalos está en la cárcel y ese mensaje retumba con fuerza en todo el sanchismo. Esto es lo que pasaba en el Congreso hace justo 8 años. ¿Y qué tenemos hoy? Pues 8 años después, ya digo, ese exministro, ese exsecretario de Organización del PSOE que con tanta dignidad defendía la moción, está en prisión y a la espera de una primera sentencia, la del caso Mascarillas, que es el principio, solo el principio, de un horizonte judicial más que oscuro. 8 años después tenemos al sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE, a Santos Cerdán, que también ha pisado la cárcel y que todo apunta a que va a volver en algún momento. La justicia le sitúa a Cerdán al frente de 3 tramas. La última, la de las cloacas del PSOE con Leire Díez. Ni fontanera ni cobarde. Con Leire Díez, ni fontanera ni cobarde, como brazo ejecutor de la trama de las cloacas del PSOE. 8 años después de esa moción de censura que sacó el PP de Moncloa, tenemos al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos. 8 años después tenemos al expresidente Rodríguez Zapatero imputado por corrupción, a la mujer del presidente del gobierno con la misma condición y al hermanísimo, al músico David Azagra en los ambientes, sentado en los banquillos de los acusados en un juicio que se retoma mañana en la audiencia de Badajoz. Esta es la descripción de la situación que hay en España 8 años después de la moción de censura. Y todo después de un mes de mayo que ha sido especialmente duro para el PSOE. Es cierto que la imagen de los agentes de la Guardia Civil entrando en la sede de Ferraz supone sacudir las entrañas, las propias entrañas del Partido Socialista Obrero Español. Pero hay un elemento que ha dejado en shock a los dirigentes y a los militantes. Es la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero, que se había convertido en el gran gurú del sanchismo en estos últimos años. Primero el auto, después los informes de la UDEZ y por último el sumario. Son demoledores. Por primera vez en la historia democrática de España un juez ha decidido investigar, es decir, imputar a un expresidente del gobierno, y lo ha hecho con indicios contundentes y con una carga probatoria que complica el futuro procesal de Zapatero. Sitúa al expresidente socialista como líder de una red de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Directamente no la acusa de blanqueo de capitales, aunque todo apunta también a ese delito. La punta del iceberg, ya sabes, es el rescate de Plus Ultra, que nos costó a todos los españoles 53 millones de euros. Pero es que estamos ante una causa con muchos vasos comunicantes en todo el mundo, con el control por parte de Zapatero de la venta de petróleo venezolano, con conexiones con China, con esas sociedades offshore en paraísos fiscales como Islas Vírgenes o Dubái, con la trama de las comisiones, cuyo rastro ha seguido la UDEF, con las joyas, sí, no nos olvidamos de las joyas en la caja fuerte de la oficina del expresidente de un origen más que dudoso. Es la imagen que muchos han convertido en meme, la que persigue ahora mismo no solo a Zapatero, sino a todo el sanchismo. No conviene tomarlo como anécdota porque es la imagen de la corrupción, que todo el mundo entiende, aunque sea solo bisutería,
y no por la calidad de las joyas, frente a todo el dinero, millones y millones que se han podido llevar. 8 años después de la moción de censura, Pedro Sánchez no está para muchas celebraciones. Y como lo de pisar la calle le provoca urticaria, se ha refugiado en la sede de UGT, en un mitin de las Juventudes Socialistas. Cero autocrítica ni media explicación entre todos los escándalos de corrupción y la reiteración de que va a acabar con la legislatura en 2027. El resto, más de lo mismo, en la línea de sus ministros más hooligan, deslizando un supuesto complot planetario para perseguir a socialistas inocentes. Nosotros, cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Y en ese supuesto complot delirante, en esa teoría de la conspiración permanente, en la que tendrían que estar implicados jueces, fiscales, policías, guardias civiles, secretarios judiciales, miembros de la seguridad de las audiencias, funcionarios de toda clase y condición, señoras y señores del servicio de limpieza de las audiencias. Ante todo este complot, Pedro Sánchez habla de atajos. Porque en una democracia como la española, en una democracia parlamentaria como la española, quien llega al gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos. Y los socios a lo suyo, los socios parlamentarios. Se limitan a levantar la voz, los que lo hacen, y a poco más. Son conscientes de que ese bloque de investidura que les llevó incluso a tocar poder, les está desgastando y desangrando. Bien lo sabe Irene Montero. Este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego además le han puesto la guinda de la corrupción. Lo que ocurre es que Podemos se ha convertido en un partido casi residual y lo que diga Irene Montero, a Pedro Sánchez le importa entre cero y nada. Vamos con más noticias del domingo, nos las cuenta ya Rodrigo Simón. Escuchas Mediodía COPE. Un muerto en París tras las celebraciones, disturbios en todo caso, de la victoria del PSG. Se trata de un motorista de 24 años que ha perdido la vida después de estrellarse. Además, un menor de 17 está muy grave después de haber sido víctima de una apuñalada. Hay más de 200 heridos en total, entre los que hay casi 60 policías. En Madrid acaba de finalizar la Marcha por la Vida. Con el lema Sí a la vida, miles de personas se han manifestado en Madrid en defensa de la dignidad del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Las restricciones de la delegación del gobierno han obligado a que el recorrido sea más corto de lo habitual. Y continúa enquistado el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Irán y Estados Unidos no logran alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto y reabrir por fin el estrecho de Hormuz.